Me echaron de mi propia casa en medio de una tormenta, bajo la lluvia helada, mientras mi hijo gritaba que no quería una vieja inútil y enferma estorbando en su hogar. Las palabras salieron de su boca como cuchillos, pero lo que más me dolió fue que todo comenzó por una mentira de mi nuera. 3 horas después, mi teléfono sonó. Era la policía. Lo que me dijeron me dejó paralizada. Mi hijo se puso pálido cuando escuchó la verdad, pero ya era demasiado tarde. Lo que él no sabía es que esa casa donde me humilló, esa casa que él creía suya, tenía un secreto que estaba a punto de destruir todo lo que conocía. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Aquella noche de octubre, mientras caminaba bajo la lluvia sin saber a dónde ir, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarte quién soy y cómo una madre puede terminar siendo tratada peor que una extraña por el hijo que crió con tanto amor. Me llamo Rosa Elena Hernández y tengo 67 años. Nací en un pueblito de Michoacán, donde aprendí desde niña que una madre lo da todo por sus hijos sin esperar nada a cambio. Eso fue exactamente lo que hice durante 42 años de mi vida. Mi historia es la historia de tantas mujeres latinas que nos sacrificamos pensando que el amor que damos regresará multiplicado. Qué equivocadas estamos a veces. Me casé joven con Roberto, un hombre trabajador pero de carácter difícil. Tuvimos a nuestro único hijo, Javier, cuando yo tenía 25 años. Desde el momento en que lo tuve en mis brazos, supe que haría cualquier cosa por él. Roberto murió cuando Javier tenía apenas 15 años, un accidente en la construcción que nos dejó solas a él y a mí. No teníamos nada más que una casita humilde y mis manos para trabajar. Trabajé limpiando casas, lavando ropa ajena, vendiendo tamales en las mañanas y quesadillas en las tardes. Mis manos se agrietaban del cloro y del comal caliente, pero no me importaba. Cada peso que ganaba era para que Javier pudiera estudiar, para que tuviera ropa limpia, para que nunca le faltara un plato de comida caliente. Mientras otras señoras de mi edad descansaban los domingos, yo trabajaba doble para pagarle sus útiles escolares, sus libros, sus uniformes. Recuerdo que Javier quería estudiar administración de empresas. La universidad estaba cara, pero yo le dije que no se preocupara. Tomé turnos extras, pedí prestado, empeñé las pocas joyas que me había dejado mi madre. Durante 5 años, me levanté a las 4 de la mañana para hacer comida que vendía en la universidad donde él estudiaba. Él comía gratis, y yo con lo que ganaba pagaba sus colegiaturas. Hubo veces en que yo comía solo tortillas con sal para que a él no le faltara su carne, su leche, sus frutas. Se enfermaba y yo me desvelaba cuidándolo. Luego iba a trabajar sin haber dormido. Cuando se graduó, lloré de felicidad pensando que todos esos sacrificios habían valido la pena. Mi hijo era un profesionista, algo que yo nunca pude ser. Javier consiguió un buen trabajo en una empresa de la ciudad. Yo estaba tan orgullosa. Él se mudó a un apartamento y yo me quedé en nuestra casita, la misma donde lo había criado. Nos veíamos seguido, me llamaba, yo le llevaba comida. Todavía éramos cercanos, o eso creía yo. Todo cambió cuando conoció a Vanessa. Ella era una mujer de la ciudad, con estudios, de familia con dinero. Desde el primer día que la conocí, sentí algo raro en la forma en que me miraba. Como si yo fuera menos, como si mi ropa sencilla y mis manos trabajadas la avergonzaran. Pero yo callé, porque veía a mi hijo enamorado, y una madre quiere ver feliz a su hijo, aunque eso signifique tragarse las humillaciones. Cuando se casaron, yo pagué la mitad de la boda. Gasté todos mis ahorros porque Javier me dijo que la familia de Vanessa pondría la otra mitad, y él quería quedar bien. Vanessa escogió todo: un salón caro, un vestido importado, una fiesta para 300 personas. Yo solo asentía, firmaba, pagaba. El día de la boda, Vanessa apenas me dirigió la palabra. En las fotos oficiales
Me pusieron hasta atrás, casi escondida. Los primeros meses todo parecía normal. Yo los visitaba cada semana. Les llevaba comida casera porque sabía que a Javier le encantaba mi mole, mis chiles rellenos, mi arroz con leche. Pero empecé a notar que Vanessa recibía mis tuppers con una sonrisa falsa y a veces los encontraba después en la basura, casi sin tocar. Le decía a Javier que estaba a dieta, que la comida muy condimentada le caía mal, siempre una excusa. Luego vinieron los comentarios, sutiles al principio, que si mi ropa era muy anticuada, que si mi forma de hablar era muy pueblerina, que si mis modales en la mesa no eran apropiados para cuando ellos tenían visitas. Javier al principio me defendía, pero con el tiempo empezó a quedarse callado y luego empezó a darle la razón. Un día llegué a visitarlos sin avisar y escuché a Vanessa hablando por teléfono con su madre. Decía que no entendía cómo Javier había salido tan educado, viniendo de una familia tan corriente, que yo era una campesina sin clase, que le daba pena cuando sus amigas preguntaban por su suegra. Me quedé paralizada detrás de la puerta, con el pastel de 3 leches que había hecho especialmente para ellos en las manos. Me fui sin hacer ruido, llorando todo el camino de regreso. Pero aún así seguí yendo, seguí llamando, seguí siendo la mamá que siempre fui. Porque eso hacen las madres mexicanas, aguantamos todo por nuestros hijos. Hace 2 años me diagnosticaron diabetes e hipertensión. El doctor me dijo que necesitaba cuidarme, menos estrés, buena alimentación, medicinas regulares. Las medicinas eran caras y mi pensión era pequeña. Le comenté a Javier y él me dio dinero un par de veces, pero luego dejó de hacerlo. Vanessa le decía que yo exageraba mis enfermedades para sacarles dinero, que seguramente usaba ese dinero para otras cosas. Empecé a tener problemas con la casita. El techo goteaba cuando llovía, la tubería estaba vieja, los cables eléctricos eran un peligro. Necesitaba reparaciones urgentes, pero no tenía dinero. Le pedí ayuda a Javier, solo un préstamo que yo le pagaría de a poco. Él me dijo que lo hablaría con Vanessa porque sus finanzas eran compartidas. Vanessa dijo que no, que ellos estaban ahorrando para comprar una casa más grande, que no podían estar manteniendo a todo el mundo, que yo debía aprender a administrarme mejor. Javier me lo dijo con vergüenza en la cara, pero me lo dijo. Yo que había vendido hasta mis recuerdos para que él estudiara, ahora no merecía ni un poco de ayuda. La casita se fue deteriorando más. Cada vez que llovía tenía que poner cubetas por todos lados. En invierno el frío se metía por las rendijas. Mis enfermedades empeoraron. Tuve una crisis de presión alta y me desmayé. Mi vecina, la señora Consuelo, me encontró y llamó a Javier. Él llegó al hospital hecho una furia, no porque yo estuviera enferma, sino porque lo habían llamado del trabajo para avisarle. Fue entonces cuando Vanessa tuvo su gran idea. Me dijeron que yo no podía seguir viviendo sola en esas condiciones, que me iba a morir en esa casa en ruinas, que lo mejor era que me mudara con ellos temporalmente mientras vendíamos la casita, y con ese dinero me conseguíamos un lugarcito más pequeño, pero seguro. Tal vez en un asilo de ancianitos donde me cuidarían bien. Yo no quería vender mi casa, era todo lo que tenía, los únicos ladrillos que me quedaban de una vida de trabajo. Pero Javier insistió. Me dijo que era por mi propio bien, que como su madre que era, él tenía la obligación de cuidarme. Me convenció diciéndome que sería solo temporal, que en unos meses arreglaríamos todo. Acepté. Vendí mi casita, la que había comprado con el seguro de vida de Roberto, donde había criado a mi hijo, donde estaban todos mis recuerdos. Me dieron 180,000 pesos. No era mucho, pero era lo único que tenía. Javier me dijo que él me lo guardaría en una cuenta de banco, porque yo no sabía manejar bien esas cosas, que así estaría más seguro. Me mudé a su casa con mis 2 maletas de ropa y las fotos de mi esposo. Vanessa me asignó el cuarto más pequeño, el que usaban de bodega. Tuve que dormir en un colchón viejo mientras mis muebles, los que no vendí, se quedaron apilados en un garage que rentaron. Me dijeron que era temporal, que pronto arreglaríamos todo.
Los primeros días intenté ser útil. Limpiaba la casa, cocinaba, lavaba su ropa. Pensé que así al menos pagaría mi estancia. Pero Vanessa se molestaba por todo, que si limpiaba mal, que si su ropa cara necesitaba tintorería no lavado a mano, que si mi comida era muy grasosa y ella cuidaba su figura. Empezó a darme órdenes como si yo fuera su sirvienta, que le trajera agua, que le planchara su ropa, que me quedara callada cuando tenían visitas porque la avergonzaba. Javier no decía nada. Mi hijo, el que yo crié, al que le di todo, me veía ser humillada y miraba para otro lado. Un día me atreví a preguntar por mi dinero, por cuándo buscaríamos ese lugar para mí. Vanessa explotó. Gritó que yo era una malagradecida, que ellos me habían abierto las puertas de su casa y yo solo pensaba en dinero, que ese dinero lo estaban guardando pero que también habían gastado mucho en tenerme ahí, en mi comida, en servicios. Javier apoyó cada palabra que ella dijo. Me quedé callada. Empecé a entender que me habían engañado, que nunca hubo plan de conseguirme otro lugar, que querían mi dinero y ya. Pero ¿qué podía hacer? Era una vieja de 67 años, enferma, sin casa, sin ahorros. Dependía completamente de ellos. Las cosas fueron empeorando. Vanessa dejó de disimular su desprecio. Me gritaba frente a sus amigas, me humillaba, me trataba peor que a un perro. Javier cada vez se parecía más a ella. Me hablaba con desprecio. Me decía que era una carga, que estaba harto de mantener a una vieja inútil. Yo lloraba en las noches, en silencio para que no me escucharan. Rezaba pidiendo fuerzas, pidiendo entender qué había hecho mal, dónde me había equivocado al criar a mi hijo para que me tratara así. Hace 2 meses, Vanessa quedó embarazada. Pensé que tal vez eso la suavizaría, que la maternidad le haría entender el amor de una madre. Pero fue peor. Empezó a decir que no quería que su bebé creciera viendo a una vieja amargada por la casa, que necesitaban el cuarto que yo usaba para el bebé, que yo generaba mal ambiente con mi cara de sufrimiento. Le pedí a Javier que por favor me ayudara a rentar aunque fuera un cuartito, que me devolviera algo de mi dinero para pagar los primeros meses. Él me dijo que ya no había dinero, que lo habían invertido y no podían sacarlo así nomás. Era mentira y yo lo sabía, pero ¿qué podía hacer? Entonces Vanessa empezó con su plan. Yo me di cuenta pero no podía creerlo. Empezó a inventar cosas, a decir que yo la había insultado cuando nadie más estaba presente, que le había dicho cosas horribles sobre su embarazo, que yo era una bruja envidiosa que no soportaba verlos felices. Javier le creía todo. Cada mentira que ella inventaba, él la tomaba como verdad. Cuando yo trataba de defenderme, él me gritaba que no lo hiciera quedar como tonto, que por qué su esposa iba a mentir, que el problema era yo, que siempre había sido conflictiva y celosa. La tensión en esa casa era insoportable. Yo caminaba en puntitas, tratando de ser invisible, de no dar motivos para más gritos. Dejé de comer en la mesa con ellos porque Vanessa decía que le quitaba el apetito verme. Comía sola en la cocina, las sobras que me dejaban. Mis medicinas se estaban acabando y no tenía dinero para comprar más. Le pedí a Javier y me dijo que dejara de inventar enfermedades, que lo único que quería era sacarles dinero. Yo que me había desmayado por la presión alta, ahora estaba inventando según él. La señora Consuelo, mi vecina de la antigua casa, me llamaba seguido para ver cómo estaba. Era la única persona que se preocupaba por mí. Le conté un poco de mi situación y ella se horrorizó. Me dijo que no me dejara, que hablara con un abogado. Pero yo, ¿qué iba a hacer? No tenía pruebas de nada, no tenía dinero, apenas podía mantenerme de pie. Entonces llegó aquella noche, la noche que cambió todo. Era un viernes y estaba lloviendo fuerte. Vanessa llegó del trabajo de mal humor. Yo estaba en la cocina preparando té para mi presión cuando ella entró como tromba. Me miró con esos ojos llenos de odio y me dijo que estaba harta de mí, que era una vieja asquerosa que apestaba la casa. Le respondí. Por primera vez en meses le respondí. Le dije que esa era mi casa tanto como la de ella,
que yo había puesto dinero para estar ahí. Fue un error. Vanessa empezó a gritar como loca. Se agarró el estómago y empezó a decir que la había empujado, que había tratado de golpearla, que quería hacerle daño a su bebé. Yo no la había tocado, ni siquiera me había acercado a ella. Pero gritaba y gritaba, lloraba como actriz de telenovela. Javier subió corriendo las escaleras. Encontró a su esposa llorando, abrazada de su estómago, y a mí, paralizada sin entender qué estaba pasando. Vanessa le dijo entre sollozos que yo la había atacado, que le había dicho cosas horribles sobre su bebé, que la había empujado contra la pared. Mi hijo ni siquiera me preguntó qué había pasado. Me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Se me acercó gritando, su cara roja de furia. Me dijo que era una vieja loca y peligrosa, que cómo me atrevía a tocar a su esposa embarazada, que me quería fuera de su casa inmediatamente. Intenté explicarle, le rogué que me escuchara. Le dije que Vanessa estaba mintiendo, que yo no la había tocado. Pero él no quería oír. Siguió gritando, sus palabras eran como golpes. Me dijo que era una mentirosa, una víbora, que siempre había sido una madre controladora y tóxica, que nunca había aceptado que él rehizo su vida. No podía creer que esas palabras salieran de la boca de mi hijo, el niño que yo había criado con tanto amor, al que le di mi vida entera, me estaba diciendo todo eso. Vanessa seguía llorando en el fondo, disfrutando cada segundo de mi humillación. Entonces Javier dijo las palabras que jamás olvidaré. Me gritó que me saliera de su casa, que no necesitaba una vieja inútil y enferma estorbando en su hogar, que no quería volver a verme, que estaba muerta para él. Le recordé que la casa también era mía, que yo había puesto mi dinero. Se rió con crueldad y me dijo que no tenía nada, que nunca hubo ningún papel que dijera que esa casa era mía, que el dinero que les di fue un regalo y que legalmente no tenía derecho a nada. Afuera la tormenta arreciaba, truenos y relámpagos iluminaban la sala donde se desarrollaba la peor escena de mi vida. La lluvia golpeaba las ventanas con furia, como si el cielo llorara por mí. Le supliqué. Me puse de rodillas y le supliqué a mi hijo que no me echara así, que afuera estaba lloviendo horrible, que yo estaba enferma, que no tenía a dónde ir. Vanessa le dijo que si no me sacaba ella, llamaría a la policía y diría que la ataqué, que me acusaría de intento de asesinato. Javier me agarró del brazo, con fuerza, con rabia. Me arrastró hasta la puerta mientras yo lloraba y le rogaba. Vanessa fue a mi cuarto y tiró mi ropa en una bolsa de basura. Mis fotos, mis cosas, todo revuelto como si fuera basura. Me empujó hacia afuera. Caí de rodillas en el jardín, la lluvia helada empapándome en segundos. Le grité que era su madre, que cómo podía hacerme esto. Él me miró desde la puerta, la luz de la casa detrás de él, Vanessa abrazada a su cintura con una sonrisa de victoria en los labios. Dijo que ya no tenía madre, que me olvidara de ellos, que si volvía a acercarme llamarían a la policía. Cerró la puerta con un golpe que resonó como un disparo en mi corazón. Me quedé ahí, de rodillas bajo la lluvia, empapada, temblando de frío y de dolor. Mis manos artríticas trataban de juntar mi ropa que se mojaba en el suelo. Mis medicinas se estaban arruinando con el agua. No tenía paraguas, no tenía abrigo, no tenía nada. Los vecinos miraban desde sus ventanas, pero nadie salió a ayudarme. Supongo que pensaban que era un problema familiar, que mejor no meterse. Logré meter mi ropa en la bolsa como pude y empecé a caminar sin rumbo. No sabía a dónde ir. Eran las 9 de la noche de un viernes, lloviendo como si fuera el fin del mundo, y yo era una mujer de 67 años enferma y sola en la calle. Caminé varias cuadras hasta que encontré una parada de autobús con techo. Me refugié ahí, tiritando, llorando, sin poder creer lo que me estaba pasando. Revisé mi bolsa buscando mi teléfono. Estaba mojado, pero aún funcionaba. Tenía 120 pesos en mi cartera,
era todo mi dinero en el mundo. Pensé en llamar a la señora Consuelo, pero ya era muy tarde y ella era mayor también. Pensé en ir a un albergue, pero no sabía dónde había uno. Me quedé en esa parada de autobús, viendo pasar los carros, viendo a las familias en sus casas calientes con las luces encendidas, y me pregunté cómo mi vida había llegado a esto. Pasaron casi 3 horas. 3 horas en las que repasé cada momento de mi vida, cada sacrificio que hice, cada noche sin dormir cuidando a mi hijo enfermo, cada comida que no probé para que a él no le faltara nada. Todo para terminar así, abandonada como un perro en la calle. A eso de las 12 de la noche, mi teléfono sonó. El número era desconocido. Contesté con la voz rota de tanto llorar. Era la policía. Una oficial me preguntó si yo era Rosa Elena Hernández, madre de Javier Hernández Sánchez. Le dije que sí, que qué pasaba. Lo que me dijo me dejó paralizada. Hubo un accidente. Vanessa y Javier iban en el carro, la lluvia, las calles mojadas, un tráiler que se pasó el alto. El carro quedó destrozado. Necesitaban que fuera al hospital inmediatamente. Vanessa estaba en cirugía de emergencia. Javier estaba consciente y preguntaba por mí. No lo podía creer. Horas atrás me había echado a la calle y ahora me necesitaba. Parte de mí quería decir que no, que él me había dicho que estaba muerta para él, pero era mi hijo. A pesar de todo, era mi hijo. Le dije a la oficial dónde estaba y me mandó una patrulla. Llegué al hospital empapada, con mi bolsa de basura con mi ropa mojada, temblando de frío y de shock. Las enfermeras me miraban con lástima. Una me trajo una cobija y café caliente. Me llevaron a donde estaba Javier. Tenía golpes, raspones, su brazo enyesado. Pero lo que más me impactó fue su cara cuando me vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me llamó mamá, con una voz quebrada que no escuchaba desde que era niño. Me acerqué a su cama. Él lloraba y lloraba pidiéndome perdón. Decía que había sido un idiota, un mal hijo, que no sabía qué le había pasado, que Vanessa estaba en cirugía porque había perdido al bebé y tal vez no sobreviviera, que todo era su culpa, que Dios lo estaba castigando por haberme tratado así. Yo quería estar enojada, quería reclamarle todo, pero verlo así, destrozado, arrepentido, no pude. Tomé su mano y le dije que estaba ahí, que no se preocupara. Él apretó mi mano y siguió llorando. Los doctores salieron después de 2 horas de cirugía. Vanessa había sobrevivido, pero perdió al bebé. Estaba estable, pero tardaría en despertar. Javier se derrumbó con la noticia. Yo me quedé con él toda la noche, ahí en ese hospital, todavía con mi ropa húmeda, sin haber comido, sin haberme tomado mis medicinas. Al día siguiente, Vanessa despertó. Cuando supo que perdió al bebé se puso histérica. Los doctores tuvieron que sedarla. Javier estaba destrozado pero también confundido. Me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Me contó que antes del accidente, mientras manejaba bajo la lluvia, él y Vanessa habían tenido una discusión fuerte. Ella estaba molesta porque él, después de echarme, había mostrado algo de remordimiento. Le dijo que no fuera débil, que yo era una manipuladora, que finalmente se habían liberado de mí. Pero entonces Vanessa dijo algo que lo dejó helado. Dijo que ahora que yo estaba fuera, podían vender la casa sin que yo les causara problemas. Javier le preguntó qué quería decir con eso. Vanessa, creyendo que ya me había sacado completamente de sus vidas, le confesó que había estado planeando deshacerse de mí desde hacía meses. Le contó que había investigado y que legalmente, aunque no hubiera papeles, yo tenía derechos porque había aportado dinero y vivía ahí, que por eso inventó lo del empujón, para tener una excusa de echarme con violencia y que no pudiera reclamar nada. Que incluso había grabado sus propios gritos para tener evidencia de que yo era violenta. Javier me contó esto llorando. Dijo que cuando escuchó eso se dio cuenta del monstruo con el que se había casado, de cómo se había dejado manipular para volverse contra su propia madre.
Estaba tan alterado manejando, tan furioso y confundido, que no vio bien la calle mojada. Por eso el accidente. Me quedé en silencio procesando todo. Por un lado sentía validación. Yo no estaba loca. Vanessa sí me había tendido una trampa. Por otro lado, mi hijo acababa de perder a su bebé por consecuencia indirecta de todo este drama. Era demasiado para procesar. Javier me rogó que lo perdonara. Me dijo que haría cualquier cosa para compensarme, que me devolvería mi dinero, que me compraría una casa, lo que fuera. Pero yo solo quería respuestas. Le pregunté cómo pudo creerle todo a ella, cómo pudo olvidar todo lo que yo hice por él. Me dijo que Vanessa era muy manipuladora, que poco a poco lo fue alejando de mí, que le metía ideas en la cabeza, que yo era controladora, que nunca lo iba a dejar ser feliz, que mientras yo estuviera cerca, ellos no podrían prosperar, que al principio él la defendía, pero después de oírlo todos los días, todos los meses, empezó a creerlo. También me confesó algo que me rompió el corazón. El dinero de la venta de mi casa, los 180,000 pesos, Vanessa lo había usado para ponerse implantes de seno y hacerse una cirugía estética. Ella le había dicho a Javier que era dinero de sus papás, pero era mi dinero. Todo mi patrimonio se lo había gastado en verse más bonita. Me levanté de la silla. No podía más. Le dije a Javier que necesitaba tiempo para pensar, que no podía estar ahí. Salí del hospital sintiendo que me faltaba el aire. Afuera seguía nublado, amenazando con llover otra vez. Me senté en una banca del parque que estaba frente al hospital. Ahí fue cuando algo cambió en mí. Ya no sentía solo dolor, sentía rabia. Una rabia profunda que empezaba a hervir en mi pecho. Había sido demasiado buena, demasiado sumisa, demasiado dispuesta a sacrificarme. Y mira dónde me había llevado eso. Saqué mi teléfono y llamé a la señora Consuelo. Le conté todo, absolutamente todo. Ella se quedó callada un momento, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Rosa Elena, ya es hora de que dejes de ser la víctima y te conviertas en la protagonista de tu propia vida. Tenía razón. Estaba cansada de llorar, cansada de suplicar, cansada de ser tratada como basura. Era momento de que Rosa Elena Hernández recordara quién era antes de convertirse solo en la mamá de Javier, antes de ser solo la suegra de Vanessa. La señora Consuelo me dijo que fuera a su casa, que ahí podía quedarme el tiempo que necesitara. Me ofreció su cuarto de huéspedes. Acepté agradecida. Llegué a su casa y por primera vez en meses me sentí segura. Me bañé con agua caliente, me puse ropa seca que ella me prestó, comí algo decente. Esa noche, en vez de llorar, me puse a pensar, a planear. Recordé que años atrás, cuando murió Roberto, además del seguro de vida con el que compré la casa, había otro beneficio. Una propiedad pequeña que estaba a nombre de los dos en un pueblo cercano. En ese tiempo la zona no valía nada. Era prácticamente monte. Por eso nunca le presté atención. Busqué entre mis documentos mojados y ahí estaba, el papel de esa propiedad. Decidí investigar. Me conecté al internet en el teléfono de la señora Consuelo y descubrí algo increíble. Esa zona ahora era una zona de desarrollo. Había hoteles, restaurantes, el gobierno había puesto infraestructura. Mi terrenito, que antes no valía nada, ahora valía una fortuna. Contacté a un abogado que me recomendó la señora Consuelo. Le mostré los papeles. Me confirmó que la propiedad estaba a mi nombre, bien registrada, sin deudas. Me dijo que fácilmente podía venderla en más de 2 millones de pesos, posiblemente más si esperaba un poco y la ofrecía bien. Me quedé atónita. 2 millones de pesos. Yo que creía que no tenía nada, que dependía de mi hijo, resulta que tenía una fortuna que ni siquiera sabía. El abogado me preguntó si quería vender. Le dije que todavía no, que primero necesitaba resolver otras cosas. Le conté mi situación, lo del dinero que aporté para la casa de Javier, lo de Vanessa. El abogado me dijo que aunque no tuviera papeles firmados, había formas de probar mi aportación. Transferencias,
testigos, cualquier evidencia de que di ese dinero específicamente para esa casa, me daba derechos. Busqué en mi teléfono. Encontré mensajes viejos donde Javier me confirmaba que había recibido el dinero, donde hablábamos de nuestra casa, donde él me agradecía por invertir en la casa. El abogado sonrió. Me dijo que con eso y con el hecho de que había vivido ahí, tenía un caso sólido. Pero no quería solo recuperar mi dinero, quería justicia. Quería que mi hijo y especialmente Vanessa entendieran que no podían tratar a las personas así. El abogado me aconsejó esperar el momento correcto, juntar más evidencia, no mostrar mis cartas todavía. Entonces hice algo que nunca había hecho. Actué. Fingí. Me convertí en la Rosa Elena sumisa y dolida que ellos esperaban. Mientras por dentro planeaba cada movimiento, volví al hospital 2 días después. Javier se veía terrible, consumido por la culpa. Vanessa ya estaba despierta pero deprimida, apenas hablaba. Le dije a Javier que lo perdonaba, que entendía que había estado confundido. Él lloró de alivio y me abrazó. Le dije que no me importaba el dinero, que solo quería recuperar a mi hijo, que podíamos empezar de nuevo, olvidar todo lo malo. Javier estaba tan agradecido, tan arrepentido, que aceptó todo lo que le dije. Vanessa me miraba con desconfianza desde su cama, pero no dijo nada. Durante las siguientes semanas jugué mi papel perfectamente. Visitaba a Javier en el hospital, le llevaba comida, actuaba como la madre perdonadora. Vanessa salió del hospital una semana después. Cuando llegó a la casa, yo estaba ahí. Javier me había pedido que regresara, que esa era mi casa también. Vanessa no podía decir nada. Acababa de perder a su bebé. Había quedado como la manipuladora que era, y Javier estaba tan arrepentido que la vigilaba constantemente. Ella tenía que tragarse su odio y fingir que aceptaba mi presencia. Pero yo veía su mirada. Sabía que estaba esperando el momento de volver a atacar. Por eso yo tenía que moverme rápido. Empecé a grabar conversaciones, pequeñas cosas. Vanessa haciendo comentarios despectivos cuando Javier no estaba. Vanessa hablando por teléfono con su madre diciendo que apenas Javier se recuperara, encontraría la forma de sacarme otra vez. Su madre incluso le decía que tuviera cuidado, que yo podía tener derechos sobre la casa. Un día, mientras fingía dormir en el sofá, las escuché hablar. Vanessa le decía a su mamá que había averiguado que legalmente yo podía reclamar hasta la mitad del valor de la casa por haber aportado dinero, que necesitaban que yo firmara un papel renunciando a cualquier derecho, pero que tenían que hacerlo parecer voluntario. Su mamá le sugirió que me ofrecieran algo de dinero, 50,000 pesos tal vez, y que me hicieran firmar que con eso renunciaba a todo. Vanessa dijo que era una buena idea, que yo era tan tonta que seguro aceptaría feliz. Grabé toda esa conversación. Era oro puro. Mostraba su intención de defraudarme, su plan de manipularme. El abogado casi brincó de emoción cuando se la mostré. Me dijo que con eso podíamos no solo reclamar mi parte de la casa, sino también demandar por fraude y abuso de confianza. Pero yo quería más. Quería el momento perfecto. Quería que Vanessa cayera en su propia trampa. Una semana después, Vanessa vino a mí muy amable. Me dijo que quería compensarme por todo el malentendido, que había hablado con Javier y habían decidido darme 50,000 pesos como muestra de agradecimiento por todo lo que había hecho por Javier. Yo fingí sorpresa y agradecimiento. Ella sacó un papel. Dijo que era solo una formalidad, un recibo de que yo había recibido el dinero. Le eché un vistazo rápido. No era un simple recibo. Era un documento donde yo declaraba que renunciaba a cualquier derecho sobre la casa y que aceptaba esos 50,000 como pago total y final de cualquier deuda que tuvieran conmigo. La miré firmemente y le dije que necesitaba leerlo con calma, que mis ojos ya no eran buenos. Se puso nerviosa, pero accedió. Me dejó el papel y se fue. Inmediatamente se lo llevé al abogado. Él lo leyó y confirmó que era exactamente una trampa legal.
Si firmaba eso, perdería todo derecho a reclamar cualquier cosa. El abogado me dijo que era momento de actuar. Ya teníamos suficiente evidencia. Procedimos a hacer la demanda formal. Reclamamos mi parte proporcional de la casa, basándonos en mi aportación económica documentada. También incluimos demanda por fraude y manipulación, adjuntando todas las grabaciones. Decidí que el mejor momento para que supieran de la demanda era en una reunión familiar que Vanessa estaba organizando. Era el cumpleaños de Javier y ella invitó a sus papás y hermanos, queriendo proyectar la imagen de familia perfecta después de la tragedia. Yo llegué a esa cena con una sonrisa. Llevé un pastel que había hecho, el favorito de Javier. Todos estaban ahí, la familia de Vanessa mirándome con ese aire de superioridad que tenían. Vanessa actuaba como la anfitriona perfecta. Javier todavía algo incómodo, pero tratando de mantener la paz. Durante la cena, la mamá de Vanessa hizo un comentario. Dijo que qué bueno que las cosas se habían arreglado, que las familias debían permanecer unidas. Vanessa agregó mirándome con falsa dulzura, que ella siempre había querido tenerme cerca, que los malentendidos ya estaban superados. Sonreí y asentí. Luego saqué mi teléfono. Dije que tenía algo que compartir con todos. Puse la grabación de Vanessa y su mamá, planeando hacerme firmar el documento fraudulento. El silencio que cayó en esa mesa fue sepulcral. La cara de Vanessa pasó de rosa a blanca a roja en segundos. Su mamá dejó caer el tenedor. Javier me miraba sin entender qué estaba pasando. Dejé que la grabación siguiera, donde ellas me llamaban tonta, donde se reían de lo fácil que sería engañarme. Cuando terminó la grabación, Vanessa intentó balbucear algo. Le dije que se callara, que ya había escuchado suficientes mentiras de su boca. Saqué un folder de mi bolso. Adentro estaban copias de la demanda legal que había presentado esa misma mañana. Le entregué una copia a Javier y otra a Vanessa. Expliqué con voz calmada que estaba demandando la parte que me correspondía de la casa, basándome en mi aportación económica, que también los estaba demandando por fraude e intento de despojarme de mis derechos. Javier leyó los documentos en shock. Vanessa empezó a gritar que yo era una víbora, que después de que ellos me habían perdonado y acogido otra vez, así les pagaba. Le respondí con calma que ellos no me habían perdonado nada, que yo era la que había sido víctima, la que fue echada a la calle bajo la lluvia. Su papá intervino, diciendo que esto era ridículo, que no tenía ningún derecho sobre esa casa. Saqué otra copia de documentos. Eran los mensajes de Javier reconociendo mi inversión, los registros de la transferencia de dinero, el testimonio de la señora Consuelo sobre la venta de mi casa. El abogado me había preparado bien. Cada uno de sus argumentos ya lo había anticipado y tenía respuesta. El papá de Vanessa se quedó callado cuando vio que esto no era el berrinche de una vieja, sino un caso legal sólido. Pero entonces solté la bomba real. Saqué otro documento. Era el título de propiedad de mi terreno, junto con una evaluación reciente que mostraba su valor actual de más de 2 millones de pesos. Les dije que nunca dependí de ellos, que tenía mis propios recursos, que no era la vieja pobre e inútil que ellos creían. Javier estaba en shock absoluto. Vanessa lloraba, pero ya no de tristeza, sino de rabia impotente. Su familia estaba incómoda, queriendo irse. La imagen perfecta que Vanessa quería proyectar se había destruido completamente. Le dije a Javier que él tenía 2 opciones. Podía llegar a un arreglo conmigo fuera de corte, devolverme mi dinero completo más compensación por daños, o podíamos ir a juicio y dejar que un juez decidiera. Le advertí que si íbamos a juicio, todas estas grabaciones se harían públicas. Todo el mundo sabría cómo su esposa manipuló todo. También le dije que tenía otra opción. Podía comprarme mi parte de la casa a precio justo de mercado. Con el dinero de mi terreno y lo que me dieran por mi parte de la casa, tendría suficiente para comprarme una casa propia y vivir cómodamente el resto de mis días. Vanessa explotó. Gritó que esa casa era de ellos,
que yo no iba a quitarles nada. Le respondí que yo no quería quitarles nada, solo quería lo que era justo, lo que me correspondía por derecho. Javier no sabía qué decir. Veía los documentos, las pruebas, todo era irrefutable. Su familia política se levantó incómoda y se fue. Se despidieron fríamente. Sabían que Vanessa había metido a Javier en un problema legal serio. Cuando se fueron, Javier me preguntó por qué había esperado tanto para decirle del terreno. Le respondí que porque necesitaba ver si realmente estaba arrepentido o solo tenía miedo de las consecuencias, que necesitaba saber si mi hijo todavía existía en algún lugar o si Vanessa lo había cambiado completamente. Le dije que las últimas semanas había estado observándolo, que sí había visto arrepentimiento genuino en él, pero también había visto que seguía permitiendo que Vanessa lo manipulara, que cuando ella venía con sus planes de hacerme firmar papeles, él no me defendía, solo se quedaba callado. Javier se derrumbó. Admitió que tenía miedo de Vanessa, de sus reacciones, de perderla. Le dije que ahí estaba el problema, que había elegido el miedo sobre el amor a su madre, que había elegido la comodidad de no confrontar a su esposa sobre hacer lo correcto. Vanessa intentó interrumpir, pero la callé. Le dije que ella había jugado sus cartas y había perdido, que pensó que yo era una vieja tonta sin recursos ni opciones, pero se había equivocado, que cada humillación que me hizo, cada mentira que inventó, había sido grabada o documentada. Le mostré mi teléfono. Tenía decenas de grabaciones de sus comentarios crueles, de sus planes con su madre, de sus manipulaciones. Le dije que podía hacer todo eso público si quería, que podía enviárselo a su trabajo, a sus amigas, a su familia, que podía arruinar su reputación tan fácilmente como ella había tratado de arruinar mi vida. Se quedó pálida. Me suplicó que no lo hiciera. Le dije que no lo haría si ella aceptaba mis términos. Primero, admitir frente a Javier cada una de sus mentiras. Segundo, nunca volver a interponerse entre mi hijo y yo. Tercero, aceptar el acuerdo económico sin pelear. Javier la miraba esperando su respuesta. Vanessa, derrotada, empezó a confesar. Admitió que había mentido sobre el empujón, que lo planeó para echarme de la casa. Admitió que se gastó mi dinero en cirugías. Admitió que había manipulado a Javier sistemáticamente para alejarlo de mí. Con cada confesión, veía a Javier romperse más. No de tristeza, sino de rabia. Veía cómo se daba cuenta del monstruo con el que se había casado. Cuando Vanessa terminó de confesar, Javier se levantó y se fue a su cuarto sin decir palabra. Me quedé sola con Vanessa. Le dije que había tenido todo para ser feliz. Un buen esposo, una casa, un bebé en camino. Pero su avaricia, su crueldad, su necesidad de humillar a otros, la había dejado sin nada. Que yo podía perdonar muchas cosas, pero nunca perdonaría cómo me echó a la calle sabiendo que estaba enferma y no tenía a dónde ir. Los siguientes días fueron tensos. Javier apenas le hablaba a Vanessa. Dormían en cuartos separados. Él venía de hablar conmigo, pidiéndome que le diera tiempo para procesar todo. Yo le dije que tenía todo el tiempo del mundo, pero que el acuerdo legal necesitaba resolverse pronto. Vanessa trató de recuperar el control. Intentó seducir a Javier, luego intentó hacerse la víctima otra vez, pero él ya no le creía nada. Había visto la verdad y no podía desverla. Me confesó que se sentía estúpido, que no podía creer cómo se había dejado manipular. Le dije que Vanessa era experta en manipulación, que probablemente había hecho lo mismo con otras personas antes, que no se culpara demasiado, pero que tampoco se diera el lujo de volver a caer, que necesitaba decidir qué tipo de hombre quería ser. 2 semanas después, llegamos a un acuerdo. Javier vendería la casa. Con el dinero me pagaría mi inversión original más el 50% de la ganancia, que era más o menos lo que me correspondía legalmente. También me pagaría 100,000 pesos adicionales como compensación por daños y gastos médicos que tuve que cubrir sola. En total me tocarían alrededor de 400,000 pesos.
Sumados a lo que sacaría de mi terreno, tendría más de 2 millones. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Vanessa tuvo que aceptar. No tenía opción. Sus papás, cuando se enteraron de toda la verdad, estaban avergonzados de ella. No la apoyaron. Estaba sola en esto. La casa se vendió rápido. Era una buena propiedad en una zona cotizada. El día que firmamos los papeles finales, Vanessa me miraba con odio puro. Le sonreí. Le dije que esto era karma, que uno cosecha lo que siembra. Javier me entregó el cheque con el dinero que me correspondía. También me dio una carta. Me pidió que la leyera después. Acepté el cheque. Firmé los documentos finales liberándolos de cualquier otra obligación y me fui. Llegué a casa de la señora Consuelo y abrí la carta. Javier escribió páginas enteras disculpándose, explicando cómo Vanessa lo había manipulado gradualmente, cómo se dio cuenta demasiado tarde. Decía que se iba a divorciar de ella, que no podía seguir con alguien capaz de tanta crueldad. Me pedía que cuando estuviera lista, le diera una oportunidad de recuperar nuestra relación. Lloré leyendo esa carta. No de tristeza, sino de liberación. Ya no tenía que suplicar amor, ya no tenía que aceptar migajas de atención. Tenía mi dinero, mi independencia, mi dignidad de vuelta. Decidí vender mi terreno. Un desarrollador me ofreció 2.300.000 pesos. Acepté. Con ese dinero más lo de la casa, tenía casi 3 millones de pesos. Era rica, al menos para mis estándares. Compré una casita preciosa en un fraccionamiento tranquilo, 2 recámaras, jardín pequeño, en una zona segura. Me costó 1.200.000. El resto lo invertí siguiendo consejos del abogado. Parte en un fondo de retiro, parte en una cuenta que me daba intereses mensuales para vivir cómodamente. Por primera vez en décadas no tenía que preocuparme por dinero. Podía comprar mis medicinas sin angustia, comer bien, salir cuando quisiera. Me compré ropa nueva, me hice un corte de pelo, me sentía renovada. La señora Consuelo estaba felicísima por mí. Nos hicimos aún más cercanas. Ella venía a visitarme a mi nueva casa, tomábamos café en mi jardín, platicábamos horas. Tenía una amiga de verdad, no solo conocidas. Empecé a hacer cosas que nunca pude hacer. Me uní a un grupo de mujeres de la iglesia que hacían manualidades. Aprendí a tejer, a hacer bisutería. Vendía algunas piezas en un mercadito local, no por necesidad, sino porque me gustaba. Conocí a otras señoras con historias similares a la mía. Formamos un grupo de apoyo informal. Javier me llamaba seguido. Al principio no le contestaba. Necesitaba tiempo, pero después de 2 meses acepté verlo. Nos encontramos en un café neutral. Se veía diferente, más delgado, con ojeras. Me contó que se había divorciado de Vanessa, que ella mostró su verdadera cara cuando supo que no iba a sacar dinero del divorcio. Se puso violenta, destructiva. Él tuvo que conseguir una orden de restricción. Me dio algo de satisfacción saber que Vanessa estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones. Pero no era venganza lo que sentía, era justicia. Había una diferencia. Javier me preguntó si podíamos intentar reconstruir nuestra relación. Le dije que sí, pero sería diferente. Que yo ya no era la mamá que todo lo aguantaba, que todo lo perdonaba sin consecuencias, que si quería ser mi hijo otra vez, tendría que demostrarlo con acciones, no solo con palabras. Empezamos despacio, una llamada por semana, luego un café cada 15 días. Gradualmente, reconstruimos algo. No era lo mismo de antes, pero era algo nuevo, más honesto, más balanceado. Javier empezó terapia para entender cómo había permitido que lo manipularan así. Me contaba de sus sesiones, de lo que estaba aprendiendo sobre relaciones tóxicas, sobre límites saludables. Me daba gusto verlo crecer, verlo convertirse en un mejor hombre. Un día me confesó algo. Me dijo que Vanessa le había hecho lo mismo a su familia, que se había alejado de sus papás porque ella decía que eran tóxicos, que cortó relación con sus amigos de toda la vida
porque según ella eran mala influencia, que lo había aislado completamente para tener control total sobre él. Me dio tristeza saber eso, pero también me hizo entender que Javier realmente había sido víctima también. No excusaba lo que me hizo, pero lo explicaba. Aún así, él era adulto y había tomado decisiones. Tendría que vivir con esas consecuencias. 6 meses después de todo el drama, estaba en mi jardín regando mis plantas cuando sonó el timbre. Era una mujer joven, tal vez de 30 años. Me preguntó si yo era Rosa Elena Hernández. Le dije que sí. Se presentó como la prima de Vanessa. Me contó que Vanessa estaba en una situación muy mala, que después del divorcio perdió su trabajo porque sus jefes se enteraron de sus problemas legales, que sus papás estaban tan avergonzados que le habían cortado el apoyo económico, que estaba viviendo con una amiga pero la iban a correr. La prima me pidió, con lágrimas en los ojos, que la ayudara, que le diera dinero a Vanessa, que hablara con Javier para que le diera otra oportunidad. Me quedé mirándola en silencio. Le dije que no, que Vanessa había tenido todas las oportunidades del mundo. Había tenido un buen esposo, una casa, seguridad económica. Lo perdió todo por su propia avaricia y crueldad. Que yo había pasado por situaciones peores gracias a ella y había salido adelante. Que Vanessa tendría que aprender a hacer lo mismo. La prima se fue molesta, diciendo que yo era cruel. No me importó su opinión. Cerré la puerta y volví a mi jardín. Mis plantas necesitaban atención. Mi tranquilidad no se iba a perturbar. Pasó un año completo desde aquella noche de lluvia cuando me echaron. Mi vida era completamente diferente. Tenía mi casa, mi independencia, mis amigas, mis actividades. Me sentía más viva a los 68 que lo que me había sentido en décadas. Javier y yo teníamos una relación cordial. Él había conocido a alguien nuevo, una mujer divorciada con 2 hijos. Me la presentó y fue agradable. Se notaba que había aprendido de sus errores. Esta mujer era amable, trabajadora, independiente, no manipuladora como Vanessa. Un día Javier me invitó a cenar a su departamento. Cocinó él mismo, algo que nunca había hecho cuando estaba con Vanessa. Durante la cena me pidió perdón otra vez, formalmente. Me dijo que había pasado el año trabajando en sí mismo y que finalmente entendía la magnitud de lo que me había hecho. Le dije que lo perdonaba, de verdad, que guardar rencor solo me haría daño a mí misma, pero que perdonar no significaba olvidar ni volver a ser la misma de antes, que nuestra relación era diferente ahora y tenía que aceptarlo. Lloró, me abrazó, me agradeció por no rendirme con él a pesar de todo. Le dije que era su mamá y que siempre lo sería, pero que ya no era la mamá que se dejaba pisar. Era una mamá que se respetaba a sí misma y exigía respeto de regreso. Ahora, 2 años después de todo, mi vida es hermosa. Me levanto cuando quiero, desayuno tranquila en mi jardín, voy a mis clases de tejido, almuerzo con mis amigas. Algunas tardes voy al cine sola, algo que nunca me hubiera atrevido a hacer antes. Leo libros, veo mis programas favoritos, duermo bien. Javier me visita seguido. Su nueva pareja y yo nos llevamos bien. Sus hijos me dicen abuela y yo los consiento. Es una familia reconstruida pero funcional, con límites sanos y respeto mutuo. Mi salud mejoró. Al no tener el estrés constante de vivir con Vanessa, al comer bien, al tomar mis medicinas regularmente, mi presión se controló y mi diabetes está manejable. El doctor está sorprendido de mi mejoría. Económicamente estoy segura. Los intereses de mis inversiones me dan suficiente para vivir cómodamente. Incluso puedo darme gustos, viajecitos cortos, regalos para mis amigas, donativos a la iglesia. Hace poco, la señora Consuelo me mostró un artículo en el periódico local. Vanessa había sido arrestada por fraude. Aparentemente había intentado hacer lo mismo que me hizo a mí con otra familia, pero esta vez la cacharon. Enfrentaba cargos criminales. No sentí alegría al leer eso, pero tampoco tristeza.
Solo pensé que finalmente la justicia la había alcanzado completamente, que uno no puede ir por la vida lastimando gente sin que eventualmente haya consecuencias. A veces, cuando estoy en mi jardín en las tardes, recuerdo aquella noche bajo la lluvia. Recuerdo el dolor, la humillación, la desesperanza que sentí. Pero también recuerdo que esa noche fue el inicio de mi transformación, que toqué fondo y desde ahí construí algo mejor. Les cuento esta historia no para que sientan lástima por mí. La cuento para que sepan que nunca es tarde para defenderse, para reclamar lo que es suyo, para exigir respeto. Que ser buena persona no significa ser tapete. Que perdonar no significa dejar que abusen de ti. Aprendí que el amor verdadero, incluso el amor de madre, debe tener límites. Que sacrificarse por los hijos es hermoso hasta cierto punto, pero destruirse por ellos no beneficia a nadie. Que enseñarles a nuestros hijos que pueden tratarnos mal sin consecuencias no es amor, es permitir que se conviertan en malas personas. Aprendí que nunca debemos depender completamente de nadie, ni siquiera de nuestros hijos, que debemos tener nuestros propios recursos, nuestro propio espacio, nuestra propia identidad más allá de ser mamá, esposa o abuela. Aprendí que la venganza no es necesaria cuando tienes dignidad, que la mejor respuesta a quienes te humillan no es rebajarte a su nivel, sino elevarte tan alto que ya no puedan alcanzarte. Hoy tengo 69 años y puedo decir honestamente que soy feliz. No tengo la vida perfecta, pero es mi vida, construida por mí, para mí. Tengo personas que me quieren genuinamente, no por obligación o por lo que pueden sacar de mí. Tengo paz. Y después de todo lo que pasé, la paz no tiene precio. Si estás pasando por algo similar, si alguien que amas te está tratando mal, si estás aguantando abusos pensando que es tu deber, por favor escúchame. No es tu deber destruirte por nadie. Tienes derecho a defenderte, a poner límites, a alejarte si es necesario. Tal vez pienses que no tienes opciones, que no tienes recursos, que estás muy vieja o muy enferma para cambiar tu situación. Yo pensaba lo mismo, pero resulta que era más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba. Y tú también lo eres. A veces la vida nos pone en situaciones horribles para enseñarnos quiénes somos realmente. Aquella noche bajo la lluvia, descubrí que Rosa Elena Hernández no era solo una mamá abnegada. Era una mujer fuerte que merecía respeto y dignidad. No necesitas que nadie te salve. Puedes salvarte tú misma. No necesitas permiso para defender lo que es tuyo. No necesitas justificar tu derecho a ser tratada con respeto. Y cuando finalmente te liberes de las cadenas que tú misma te pusiste, cuando dejes de permitir el abuso disfrazado de amor, descubrirás una versión de ti que nunca habías conocido. Una versión más fuerte, más sabia, más completa. Mi mensaje para las mujeres que me escuchan es este: nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca eres muy vieja para defenderte. Nunca mereces ser tratada como basura, no importa quién sea la persona que lo haga. Tu valor no depende de cuánto te sacrifiques. Tu amor no tiene que ser demostrado mediante tu sufrimiento. Puedes ser una buena madre, una buena persona, y aún así tener límites firmes. Y para aquellos que tienen a sus madres, a sus abuelas, a esas mujeres que lo dieron todo por ustedes, por favor trátenlas con respeto. No abusen de su amor. No den por sentado sus sacrificios, porque un día pueden despertar y darse cuenta de que la perdieron, no porque se murió, sino porque finalmente tuvo el valor de alejarse. Javier casi pierde a su madre para siempre por escuchar a la persona equivocada. Tuvo suerte de que yo le di otra oportunidad. Pero muchas madres no lo hacen, y tienen todo el derecho de no hacerlo. El respeto es la base de cualquier relación, incluso las familiares. El amor sin respeto es abuso, y ninguna madre merece ser abusada por los hijos que crió con tanto cariño. Hoy agradezco todo lo que pasé, porque me llevó a donde estoy. Agradezco incluso a Vanessa, porque sin su crueldad tal vez
nunca hubiera encontrado mi fuerza. Agradezco aquella noche de lluvia porque fue mi renacimiento. Estoy en mi jardín tomando té de hierbas que yo misma planté. El sol está bajando, pintando el cielo de naranja y rosa. Mis plantas están floreciendo. Mi casa está en orden. Mi corazón está en paz. Esta es mi historia. De humillación a empoderamiento, de dependencia a independencia, de víctima a sobreviviente a triunfadora. Y si yo pude, tú también puedes. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tu hijo? ¿Habrías ayudado a Vanessa cuando cayó? Comenta abajo, quiero saber tu opinión. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Nunca sabes quién necesita ese empujón para defenderse y cambiar su vida. Recuerda, el respeto se enseña permitiéndolo o no permitiéndolo. Elige sabiamente.